¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿Crees en el destino? ¿Por qué a veces nos da placer que pasen tragedias? Esta es la historia de Guts, del anime Berserk. Este análisis está planteado principalmente en el anime del 97, las 3 películas del remake y el manga, pero principalmente vamos a cubrir el primer arco, el de la Era Dorada. Este anime nos hace toparnos constantemente con la idea del libre albedrío, la libertad, el destino y las causas y consecuencias de las cosas que pasan. La historia empieza en un árbol, en un reino que está en una batalla hace 100 años. De este árbol yacen colgadas muchas personas, todas ellas muertas. De uno de los cadáveres, un cordón umbilical que guía hasta el piso, donde hay un pequeño bebé abandonado. Por al lado de este árbol está pasando una caravana de mercenarios y una mujer que es esclava del capitán de ese grupo de mercenarios decide rescatar ese feto. El capitán, como si fuera una broma cruel, le dice: sí, quédate con ese pequeño bebé, no creo que dure más de un par de días. Y así empieza la historia de Guts, nuestro personaje principal, que desde el inicio se enfrenta y desafía el destino y la muerte. Guts es cuidado por esta mujer, que ni siquiera es dueña de su propia vida y su propia libertad. A los pocos años, ella fallece y él queda vivo, a los cuidados de Gambino, un líder mercenario cruel y brutal que lo agarra para educarlo, casi como si fuera un animal, como si fuera un perro. Desde el principio, Guts aprende todo lo que tiene que saber sobre la guerra, sobre cómo ser un mercenario y sobre cómo usar la espada. Algo muy importante es que Gambino, su tutor, no le da una espada chica para que le entrene, sino que le da una espada de adulto, y lo dice que tiene que aprender a usarla como si fuera su manera de sobrevivir. Esta relación que Guts crea con una espada que le es desproporcional, que le queda grande y que le es gigante, le significa durante toda la serie y durante toda la historia, porque vemos que Guts crece y su espada crece con él. De hecho, la relación que él tiene con la espada es como si fuera una relación con un objeto de transición que nunca realmente se supera, porque él no tiene una figura paterna que la reemplace. Ahora que Guts ya es un adolescente, conoce a otros 2 personajes muy importantes, a Griffin y a Casca. Casca es otro personaje que viene de bastante sufrimiento. Ella, una mujer en medio de una banda de mercenarios con el cabello corto, con armadura, también tiene una historia de abuso, donde ella misma venía de una pequeña villita muy pobre y la querían reclutar, la querían comprar como una esclava para un rey perverso con intenciones malvadas hacia ella. Y aquí entra el personaje que para mí es el segundo más importante de esta serie, que es el personaje de Griffin. Griffin es conocido como el Halcón Blanco. Él es de alguna manera la figura antagónica, complementaria, que le hace la dialéctica para que Guts pueda ser alguien en relación siempre a Griffin. Griffin, como el general de esta banda de mercenarios, constantemente vende sus servicios para los intereses del mejor postor y está dispuesto a tomar decisiones perversas y utilitarias inclusive para no solo mantener su banda del halcón funcionando, sino para alcanzar su sueño, que es de él mismo ser un día un gran rey, dueño de tierras y tener un gran castillo. El encuentro de Guts y Griffin por primera vez es sumamente importante, porque se retan a un duelo a espada. Y como Guts era un personaje que juzgaba su propio valor por su mérito y la capacidad de empuñar una espada gigante, se ve de plano enfrentado con un contrincante que tiene la misma habilidad o incluso más poder que él. Griffin lo derrota fácilmente y al derrotarlo le dice una frase: ahora tú eres mío, ahora tú me perteneces, ahora tú tienes que hacer lo que yo te diga. Esto para Guts, al contrario de lo que pensarías, no limita su libertad, sino que le da un propósito, le da un significado. Él se une a la banda del halcón, a estos mercenarios, y apega sus sueños al sueño de Griffin. Todo el tiempo que Guts está participando de la banda del halcón, está trabajando para Griffin, está respondiendo a sus sueños, pero en algún momento escucha a Griffin decir algo que le cambia completamente el entendimiento de su relación. Griffin dice: yo no tengo realmente amigos, no puedo admirar a la gente que trabaja conmigo o que sigue mis sueños, porque ellos no tienen sueños propios. Yo solo puedo respetar a alguien que tenga su propio sueño, que esté trabajando para alcanzar sus propios sueños. Todos aquellos que dedican su vida a cumplir el sueño de otros no merecen mi respeto. Esta ruptura detona un evento que es probablemente el evento más traumático de la serie, que se llama el eclipse. El eclipse se vive como un momento realmente monstruoso en la serie. Es un momento en donde los demonios que habitan el inframundo y los mundos más allá de nuestra percepción entran en contacto con el mundo real. Todos los personajes que ven esto realmente ni siquiera pueden entender lo que está pasando. Y una mano divina, como si fuera una mano de Dios, aquella misma mano que mueve el destino, viene a ofrecerle a Griffith un intercambio. Te podemos transformar en un dios si a cambio sacrificas todo aquello que te es precioso. Solo tienes que decir: yo acepto. Griffith, al aceptar este sacrificio, empieza el proceso de transformación, donde él muere como persona, pero al mismo tiempo, muchas personas que venían con él, los de las bandas del halcón, reciben una pequeña marca, y esta marca del demonio hace que todas estas personas que antes habían entregado sus vidas en cumplir el sueño de Griffith, ahora sea nada más que parte de un sacrificio para el nacimiento de Femto, una figura alada como una deidad malvada, que ahora sí sería capaz de cumplir todos aquellos sueños de la profecía de Griffith. Durante este proceso del eclipse, fáticamente, Guts está ahí
también presente, es de los pocos que sobrevive al estar peleando y luchando por resistirse, y Casca también está ahí. Aquella mujer que había sido como una parte de un triángulo amoroso entre Griffith y Guts, ahora era víctima de un abuso brutal por el nuevo Femto que había nacido y había abandonado toda su humanidad por detrás y estaba dispuesto a cualquier cosa por alcanzar su sueño, por cumplir la causalidad y el deseo de la mano de Dios. Lo interesante de esto es que a fin de cuentas la vida de Guts y el anime de Berserk son una tragedia, pero son una tragedia en el sentido tradicional, donde no hay un final feliz. Pero la pregunta es, ¿por qué nos llaman tanto la atención estos dolores, estos videos donde la gente se golpea, los choques, los accidentes? ¿Por qué nos da morbo e incluso nos puede producir placer ver la tragedia y el dolor ajeno? La tragedia desde un análisis nietzscheano tiene que cumplir con 5 aspectos fundamentales. El primer aspecto importante para una tragedia es la inseguridad del personaje principal, o la inseguridad del individuo, de no saber qué hacer, de estar constantemente buscando respuestas. Y aquí lo podemos ver en la relación que tiene Griffith con Guts, donde de alguna manera Griffith está convencido por una profecía de que él está destinado a ser un tipo de superdios o superhéroe o un rey en el mundo, y Guts, al no tener un sueño propio, por no haber tenido ni una figura paterna ni una figura materna y haber sido constantemente víctima de abusos durante toda su vida, delega su sueño y subvierte su sueño en nombre de los sueños de Griffith. Él mismo es un personaje que constantemente está submerso en una inseguridad constante. El segundo aspecto interesante de una tragedia es la ceguera a los avisos. Durante todo el tiempo de una tragedia te avisan: no te avientes de ese tobogán, te vas a golpear, no manejes tan rápido, vas a chocar, no consumas demasiado alcohol, vas a tener un accidente. A Guts le pasó lo mismo. Inclusive el personaje de Nosferatu Zod le avisa: si tú te quedas con Griffith vas a acabar muy mal, las cosas van a salir muy mal, y todo el tiempo le están diciendo que ese camino por el cual él está caminando implica un gran sufrimiento. El tercer aspecto recurrente de las tragedias es la maldición de la virtud, que es cuando las cosas acaban mal, invariablemente que las alcancemos buscando hacer el bien, que muchas veces tratas de hacer todo bien y te comportas de la manera adecuada y sigues todas las recomendaciones y aún así acaba muy mal. El cuarto aspecto importante de una tragedia es la ausencia de la justicia, o el cuestionamiento de qué es la justicia. Toparnos trágicamente con la idea de que las cosas pasan porque no existe tal cosa como la justicia, porque nada justifica los actos, porque el mal simplemente existe y no hay una gran lógica por detrás que los explique. El quinto aspecto más doloroso de la tragedia es que muchas veces la tragedia es inevitable, que muchas veces las podemos ver desde el principio, se nos anuncia la muerte desde el momento en el que nacemos, sabemos que nos vamos a topar con ella y no por eso nos es más fácil de tolerar. Igualmente es muy dolorosa y muy traumática. Aquí viene uno de los aprendizajes más importantes de la serie Guts. La tragedia nos conecta con una verdad universal. La relación entre causa y efecto no tiene moral. Además, la tragedia nos conecta con nuestra verdadera posición en el mundo, espectadores. Otro aspecto importante sobre la serie Berserk que refleja algo importante sobre nosotros es el invento del mal. De hecho, en la serie de Berserk, tal cual nos lo ponen así, el mal se presenta a sí mismo como un dios que fue inventado por el hombre. Y piénsenlo así, ¿por qué tenemos que inventar nosotros el mal? ¿Por qué inventamos el mal? Nosotros inventamos el mal para poder darle un significado y explicar la existencia de la tragedia. La tragedia existe, pero no tiene razón de ser. Por ende, nosotros inventamos el mal para justificar las tragedias, porque el dolor lo podemos tolerar. Lo que no podemos tolerar es la falta de explicación. Pero, ¿cómo acaba la serie? Y aquí la historia se conecta con el mundo real, porque el creador de la serie, Kentaro Miura, falleció hace poco tiempo y no pudo escribir el final de la historia. Y nosotros seguimos como espectadores para ver cómo termina. Pero también esta serie, como una buena tragedia, tal vez no tenga ningún final feliz. Tal vez aquí, el propio destino, el movimiento de las cosas y la naturaleza naturante, tuvo su propia manera de actuar. Y podemos atribuir que la muerte del autor es un tipo de maldad en el mundo. Y así justificar nuestra incapacidad de tolerar que esta historia, como tantas otras grandes tragedias, no tiene ningún final feliz.